Hola a todos y a todas otra vez. Eh, un placer estar aquí con vosotros otra vez en este video post y me sabe mal, pero vamos a hablar de crisis. Vamos a hablar de la crisis que viene. El otro día estaba escuchando un disco de Supertramp que se llama Crisis What Crisis y me vino a la cabeza que tengo que hablar un poco sobre la crisis que viene. Así que no os vayáis porque vamos a hablar de las trampas del empleo público, vamos a hablar de las trampas de la inflación y vamos a hablar de muchas trampas que nos están haciendo en los números de nuestro país. Pues nada, tenemos una inflación totalmente desbocada, tenemos una inflación al 6,7%. En otro vídeo ya hablamos de cuáles eran las consecuencias negativas de la inflación en la economía y esperemos que no haya esta inflación, que sería estancamiento por inflación y eso nos haría mucho daño. Ya dijimos en aquel momento que la inflación iba a ser una inflación persistente, en contra de lo que decían muchos institutos de análisis económico y lo que decían los bancos centrales, pero se está viendo que es una inflación que está desbocada y está desbocada sobre todo por el shock de los precios de la energía, que han subido mucho. El precio del petróleo hoy estaba a $90 y el precio del gas también sigue subiendo a toda velocidad, sobre todo con el conflicto que hay entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Y bueno, esto nos va a afectar muchísimo en todos nuestros... cada vez que vayamos a poner gasolina, cada vez que paguemos la luz o cada vez que paguemos el gas o el gasoil de calefacción que algunos tenemos porque vivimos en la montaña. Y esto, claro, pues hace que no consumamos otras cosas y se debilite la economía. Pero es que si esto, además, lo juntamos con la deuda pública española, que es del 122%, lo cual quiere decir que necesitamos un año para pagar toda nuestra deuda pública, más 3 meses del año siguiente, cuando hace unos años la deuda pública no llegaba ni al 50% del Producto Interior Bruto, no hace tantos años, pues es una situación delicada. Pero bueno, tenemos que hablar del déficit público. El déficit público está actualmente en el 7,5%. Pero tenemos unos presupuestos generales del Estado. El déficit público es la diferencia entre los ingresos y los gastos que tiene el Estado. Es decir, que en el año 2021 hubieron unos gastos superiores a los ingresos al 7,5%. Pero es que en el 2022 va a ser peor, porque en el 2022 tenemos unos presupuestos generales del Estado que están basados en que España va a crecer un 7% en ese año, cuando la mayoría de institutos de estudios, incluso el BBVA y la misma AIF, ya han dicho que no vamos a llegar a eso. La AIF, que depende del gobierno, dice que va a ser un 0,8 menos, pero es que el BBVA o la Comisión Europea dicen que va a ser un 1,5% menos, lo cual va a afectar mucho a nuestro déficit público, que va a aumentar bastante más, lo cual va a hacer que aumente más la deuda pública, con el peligro de que, como hay una inflación galopante, los bancos centrales van a empezar a subir tipos de interés. No les queda más remedio. O sea, es que ya están empezando a subir tipos de interés. El Banco de Inglaterra ya los ha aumentado y han habido por ahí otros bancos centrales importantes que están aumentando los tipos de interés, lo cual quiere decir que aquí llegará ese aumento de tipos de interés. De hecho, en las subastas de deuda, la última subasta de deuda pública de Alemania ya no se ha colocado deuda a tipos de interés negativos, sino que ya han vuelto a pasar a positivos. ¿Y esto qué va a pasar? Pues que vamos a tener que destinar parte de nuestra deuda pública a pagar intereses, a pagar muchos más intereses, con lo cual no se va a poder cubrir todos los otros gastos que tienen enumerados en estos presupuestos generales del Estado. Entonces, esto va a ser una catástrofe. Y luego, el tema del empleo, ya ha salido el tema del empleo. Se han creado muchísimos puestos de trabajo, pero es que si vemos realmente qué puestos de trabajo se han creado, vemos que se ha creado un 6,8%, o sea, ha aumentado el empleo público en un 6,8% en un año,
lo cual quiere decir que es más gasto público y son unos empleos que tenemos que pagar con nuestros impuestos, y de empresas privadas, de la industria y de los servicios, el empleo ha bajado en un 0,7%. Por lo tanto, lo que en realidad estamos haciendo es trampas en el solitario. Y luego también se hacen trampas en los números que nos están enseñando, porque de ocupados se han pasado 694.100 a personas que no buscan empleos, o sea, inactivos, que ya han desistido de buscar empleos, y desempleados han pasado 639.500 personas a formar parte de los inactivos, cuando solo han pasado 568.400 de los inactivos a los ocupados. O sea que ya vemos el panorama. La productividad española está por los suelos, es la peor productividad que hay en los últimos 20 años. Y eso es preocupante, porque eso se va a traducir seguro en una subida de impuestos, cuando en España ya hemos tenido un ritmo de crecimiento de impuestos importante que nos está ahogando a todos, y lo que tendrían que hacer en España es bajar los impuestos, como han hecho en Alemania, como han hecho en Italia y como han hecho en Francia. Bueno, chicos, me sabe mal haber hablado de esto, pero es lo que hay, y así cada uno puede tomar las decisiones individuales que crea necesarias. Pues un saludo muy fuerte y hasta el próximo video post. ¡Chao!